Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a Cuenta Regresiva. Mi nombre es Kevin Valverde, como siempre un placer tenerles acá. Hoy un programa especial, ¿por qué? Porque Israel está en crisis, y está en crisis en muchos aspectos, no solo porque está en guerra, sino porque hay gente que todavía, más de 500 días después de guerra, la gente está dudando hasta qué punto se tiene que apoyar a Israel y hasta qué punto no. Por eso hoy trajimos al programa a Ronald Sancho. Él es de Coronas de Justicia, un ministerio que está enfocado en preparar a la iglesia para los últimos tiempos, pero también han estado trabajando en una iniciativa bastante importante para unir a la iglesia de Latinoamérica con el pueblo de Israel y conectarlo. Porque, don Ronald, bienvenido al programa. Hay gente, hay pueblo de Dios, como quiera que lo vean, sea a través de los que llegaron a Dios a través de Jesucristo, así como el pueblo de Dios bajo la promesa de Abraham. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Kevin. Realmente es un honor, es un placer. Gracias por este espacio. Creo que es súper relevante y no nos vamos a quitar a Israel de la agenda de aquí, literalmente hasta que el Señor venga. Es un tema que el Señor abrió ya proféticamente y necesitamos como iglesia madurar y entender qué es lo que está pasando. De hecho, me atrevería a decir algo. No vamos a quitar a Israel de la agenda, lo cambiaría por no nos vamos a quitar nosotros de la agenda de Israel, porque lo que sucede en Israel nos afecta a todos. Y me gustaría comenzar hablando de esta conexión que tiene Israel con el pueblo que se ha entregado a Jesucristo, porque realmente hay un grupo importante de personas, y esto es lo que nosotros conocemos como los famosos judíos mesiánicos, a los que le tienen mucho recelo los cristianos evangélicos. Lo acepto, en mi iglesia lo he visto. Y de pronto uno se queda así como, ¿y los judíos mesiánicos? Ok, ¿quiénes son ellos? Ayúdenos a entender quiénes son los judíos mesiánicos. Bueno, es un privilegio realmente para mí tocar este tema. Mira, Kevin, yo hace 4 años y hace 2 años he tenido la oportunidad de estar en Israel, de pisar esa tierra, ¿no? Y es el sueño de muchos, sé que es así. Pero realmente el Señor me ha dado el privilegio de estar cerca de la iglesia iglesia creyente en Jesús, que está allí, que es la iglesia mesiánica. Es como el título que ellos han tenido que colocarse, porque a la hora de decirse somos judíos cristianos, la palabra cristianos, por todo lo que pasó en la Inquisición, por todo el tema en Europa allí, hay como un concepto que más bien es como una trampa que utiliza el enemigo más bien para distorsionar más el significado, ¿no? Pero ellos lo que creen es que ya el Mesías vino, por eso es la parte mesiánica, el Mesías vino y está por venir también, que es Jesús, lo conocemos en su primera venida y en la segunda venida. Entonces, a la hora de poder estar con ellos y experimentar como testimonio, estar adorando con ellos, estar en la misma mesa compartiendo el pan, leyendo la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo lo que hacemos acá como creyentes, como nuestra práctica, nuestra vida cristiana, sucede allá igual. Y lo importante de allí es que esta señal profética de que Israel se ha abierto allí como Estado, y que ahora hay iglesia también creyente, como sucedió en la iglesia de los Hechos, ¿no? Desde el aposento alto y demás, es una señal profética completa. Y realmente nosotros como iglesia en las naciones deberíamos sentirnos con temor santo primero, pero muy contentos de saber de que los tiempos del Señor está avanzando, y que hay hermanos allí. Que hay pueblo de Dios que se está moviendo. Alguien tirará la línea, lo digo porque lo hemos visto aquí. Alguien dice, eso es ecumenismo. Tiran la línea. ¿Cómo responderíamos a esto? Creo que el Señor fue muy sabio poniendo a Pablo a escribir la carta de Romanos, el libro de Romanos, y muy puntualmente Romanos 9, 10, 11, y muy puntualmente Romanos 11. Allí creo que es uno de los capítulos menos explorados por la iglesia en las naciones, por cierto, está como empolvado allí, hay que como que repasarlo, y cuando hemos charlado con esto sobre iglesia nos dicen, mira, sí, ha estado ese capítulo allí, pero realmente como que no habíamos entendido muy bien, muy profundamente, pero es que Israel bíblicamente es un misterio, los tiempos lo van desenvolviendo poco a poco y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender los tiempos y qué es lo que está pasando. Entonces en este Romanos 11, Kevin, habla que Pablo nos da esa figura como un olivo. Y es como un olivo original, que las ramas fueron desgajadas, las originales, y el Señor ha tomado ramas silvestres, que es como en las naciones, y los gentiles en las naciones, y los ha injertado allí, y hay un todo. Entonces somos una sola familia, somos un solo árbol, no dejamos de ser latinoamericanos, no dejamos de ser costarricenses, colombianos, mexicanos, y ellos no dejan de ser judíos también, israelitas. Tenemos nuestras tradiciones y demás, pero nos une el Espíritu Santo, nos une que anhelamos que venga Jesús también y lo necesitamos, y más bien hay
creo que hay como una trampa del enemigo allí donde quiere esa división, y Efesios nos dice, Claro. ya ese muro se ha botado, ese muro no está más, y a veces lo dimensionamos o lo queremos volver a armar, pero realmente ese muro no está más. Mira, los judíos mesiánicos entonces son el pueblo de Dios como nosotros. Quiero volver a hacer otra pregunta que tal vez nos haga llegar a la misma respuesta, pero tengo que hacerla. ¿Por qué si son el pueblo de Dios simplemente no dice soy cristiano, evangélico? ¿Y por qué todavía sostener esa parte de ese término de judío mesiánico? Ujú. Son judíos porque descienden realmente de la tribu de Judá y son israelitas a un fin. No hay otra forma de decirlo, su sangre, sus genes han nacido en Israel también, y en esta otra generación vienen de abuelos, padres y nietos después de que se abrió el Estado judío, y son creyentes. Y como te digo, si bien es cierto, no hay una persecución muy severa contra ellos desde el punto de vista religioso, pero está como en el aire desde el punto de vista del resto del pueblo de Israel, más que nada los religiosos, Claro. donde los ven como nos estás traicionando, cómo estás siguiendo a ese Jesús, Me que más imagino. bien en el tiempo de la Inquisición por ellos y por la cruz fue que nos persiguieron y demás, y por eso te digo que es como un campo minado donde necesitamos como iglesia muchísima sabiduría para discernir cómo ayudarles a ellos. Ahora, ellos están en Asia literalmente, están tratando de mantener la fe, y creo que a la hora de que ellos sean un testimonio de ser creyentes en Jesús, de tener al Espíritu Santo, de alabar, de adorar como lo hacemos nosotros, es nuestra responsabilidad también ayudar a estos hermanos a permanecer en fe y que se mantengan firmes con todo lo que está sucediendo. Bueno, ayudémonos a visualizar ese campo minado que usted menciona para poder entenderlos mejor, porque al fin y al cabo estamos hablando de hermanos en Cristo, pueblo de Dios, y ellos mantienen sus tradiciones. ¿Cuál es su relación de los judíos mesiánicos del pueblo de Dios que vive allá en Israel con la cultura mesiánica, con las tradiciones que ya de por sí celebran, el Yom Kippur, que son celebraciones que son, uno diría, meramente judías? ¿Por qué seguirlas practicando? Bueno, es importante, reflexionando en tu pregunta, de que qué importante ha sido que ellos hayan mantenido su cultura, su tradición. Imagínate que hace 1000 años la hayan dejado, ¿no? Ha sido muy pesado cargar este encargo de ser judíos y cargar la Torah y la enseñanza del Señor. Mejor dejemos todo botado. Pues en este tiempo sería todo un desastre a nivel mundial, y para nosotros también realmente. Hay un equilibrio y hay una sabiduría en el Señor de haberlos mantenido. Y el Señor mismo les manda que de generación en generación repasen esto cuando es Pascua, repasen esto en esta otra fiesta y demás. Son fiestas del Señor en general, en nuestro Señor. Claro. Lo importante con estos hermanos, que a la hora de tener el Espíritu Santo hay revelación en sus ojos, Claro. ellos pueden mirar la palabra desde otra perspectiva, y han notado cómo son sombras en el Antiguo Testamento que se han venido cumpliendo desde Jesús y hasta ahora. Entonces tienen como un conocimiento completo y muy rico que más bien nos ayuda a nosotros a aprender de ellos. Entonces ellos no están ligados y no están atados a la religiosidad, sino que han comprendido cómo toda la historia del Señor ha tenido mucho sentido hasta ahora, y cómo son sombras que se aplican ahora en este tiempo. En el fondo, el cristianismo tiene su base en el judaísmo. Claro. No estamos diciendo que son lo mismo. Jesús vino y cambió mucho las reglas del juego. Pablo lo dejó muy claro, ¿verdad? Cómo cambió las reglas de juego. Pero también ellos continúan respetando temas de tradición que son importantes para ellos, pero que también son importantes para Dios en la actualidad. Claro, claro. Y hay un dicho que dice que nosotros podemos conocer la personalidad de Dios a través de cómo se comporta Dios con el pueblo judío. Claro. Y nosotros como creyentes, estoy seguro que también te ha pasado, hemos pasado pruebas y a veces muy difíciles, y vemos hermanos también que han pasado pruebas muy complicadas y decimos, pero somos creyentes, Señor, te amamos y demás, pero Jesús dice, están en el mundo y van a tener aflicción, no se preocupen, yo he vencido al mundo, pero sí va a haber aflicción. Y volvemos a ver el trato de Dios con esa nación, con ese pueblo que Él escogió, que es la promesa de Abraham, y también pasan aflicción, como lo estamos viendo ahora. Entonces vamos viendo también un ejemplo de cómo Dios trata con Israel y cómo trata con nuestras vidas. Entonces es importantísimo que ellos se hayan mantenido y estén allí. Claro, alguien mencionaba, un pastor, bueno, me acuerdo, si no me equivoco, Greg Laurie, que hacía el análisis de por qué están atacando tanto a Israel. Y entre todo el análisis que él hacía macro, él decía, pongan atención porque esto es un movimiento satánico. Y
de la misma manera en la que Satanás odia e intenta matar y aniquilar a los cristianos, lo está haciendo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. De ahí la importancia que nosotros como cristianos nos mantengamos unidos con ese pueblo que también es enemigo de Satanás, cuando lo visualizamos de esta perspectiva. Qué importante es, don Ronald, que en este punto la iglesia cristiana siga manteniendo su apoyo incondicional a Israel ante todo lo que está sucediendo. Claro, y es que, por ejemplo, el Señor pudo haber hipotéticamente escogido a México o a Colombia. Bueno, esta es la nación y aquí es donde yo voy a morar y aquí voy a traer mi presencia, y en lugar de Jerusalén va a ser el DF, ¿no? Ajá. Por ejemplo, entonces el enemigo se viene ahí con todo, y más bien estaríamos esperando que Israel y otras naciones fuera de Latinoamérica estuviesen orando por México y ayudando a México. Claro. El Señor, pues, en su soberanía escogió a ese pueblo, y es un país pequeño con respecto a todo Medio Oriente, a la ventana de 1040, y soberanamente Él escogió ese punto. De ahí la importancia de nosotros, como dice Pablo en Romanos 11, que repito que es un capítulo clave, que podamos repasar todos como iglesia, y Pablo nos dice: no se jacten, ustedes que son ramas que han sido injertadas, no se jacten de que ustedes son más importantes que todo el olivo, sino que más bien el olivo lo está sustentando a ustedes, ¿no? Y eso también golpea y a veces ofende nuestro espíritu, nuestra alma, y es parte de este misterio. Hay una trampa allí donde muchos tal vez han quedado en el camino. Claro, en una conversación, un almuerzo, conversaba con una amistad y ella me decía: ¿está seguro usted de que ustedes están apoyando a Israel? ¿Usted está seguro de que todos son y el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, a los que Dios guarda y protege, todos los que están en Israel? Porque por sí hemos visto lastimosamente que no todos se comportan como hijos de Dios. Claro. ¿Cómo le responderíamos a esas personas? Porque yo creo que no solo ella tiene esa duda. Totalmente. Por eso es que existe el pueblo judío, y era lo que hablábamos. La iglesia en Israel, los judíos mesiánicos, vienen siendo el 2 y pico por ciento a lo mucho de la población de Israel. Ajá. Entonces hay un 98% de los habitantes de Israel que no conocen a Jesús. Ajá. Y eso más bien debe ser un reto misionero para nosotros. Claro. Pero el punto es que evidentemente entonces en el gobierno es un pueblo escogido, pero el gobierno y otras entidades que toman decisiones no son creyentes, ¿no? Y por eso es que con muchísima más razón tenemos que orar por ellos. Claro. Y tenemos que orar para que se salven también, porque está en el corazón de Dios. El mismo Jesús, desde el Monte de los Olivos, Él lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido acercarme a ustedes y no me recibieron y demás? Y Jesús está vivo, Jesús está mirando esta entrevista incluso, claro, y Él tiene corazón, ¿no? Y ahí es donde nos empatizamos mucho con el corazón de Dios, que es lo que siente por ese pueblo. Por eso es que como iglesia, en lugar de ser piedra de tropiezo, en lugar de que Jerusalén sea una piedra de tropiezo, más bien sea una piedra donde nosotros podamos levantarnos y poder mirar lo que antes no mirábamos, de cómo se está desenvolviendo la historia y cómo nuestro papel debe ser de interceder y de accionar, de ir a abrazarlos, de consolación en los momentos más difíciles, por ejemplo. Hace poco, bueno, nos comentaba usted antes de iniciar el programa que están trabajando en una iniciativa para poder atraer al pueblo latino con el pueblo judío. Háblenos un poco de esa actividad, háblenos de la iniciativa que están trabajando para que la gente sepa una de las maneras en las que nosotros como cristianos podemos buscar acercarnos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Claro, es una señal más de que los tiempos se acercan y se aceleran, más bien, de que hay casas de oración, hay altares de oración más seguidos, y eso después de la pandemia también lo ha traído más. Claro. Y nosotros participamos como familia, como ministerio, en un altar de oración que es 24 horas, es virtual, donde hay naciones, de todas las naciones del globo, estamos allí y hay 3 horas dedicadas a español, a Latinoamérica. Okay. Entonces, en estos últimos 3 años hemos construido una familia intercesora con hermanos de Argentina, de Colombia, hispanos que están en Estados Unidos, en México, otros que están incluso en mismo Israel. Y son esas 3 horas donde dedicamos en buscar la palabra, entender el misterio de Israel, qué es lo que está pasando con respecto a lo que vemos en las noticias, en el día a día, y interpretarlo con el primer filtro, que es la palabra de Dios y demás.
y podemos adorar juntos allí y demás, pero realmente hemos sentido la necesidad de estar juntos, de estar en la misma mesa, de partir el pan, de adorar juntos también, de que vengan algunos hermanos desde Jerusalén, que son estos creyentes, estos hermanos judíos mesiánicos también, sentarnos en la misma mesa, escucharlos de su corazón, poder tener un tiempo para poder abrazarles también por el tiempo tan difícil que ha pasado, orar por ellos físicamente, y lo más importante es estar juntos como familia, como ese olivo de Romanos 11, y poder pedirle al Señor discernimiento y guía de qué tenemos que hacer como iglesia en el tiempo que viene. ¿Cómo ha analizado usted desde su perspectiva el apoyo que ha tenido la iglesia cristiana hacia Israel? Hemos hecho esta pregunta y se han sentado muchas personas judías de Israel acá, y ellos han dicho sí es importante el apoyo que nos han dado, pero me da la sensación de que ellos solo reciben de los cristianos, solo se les acerca a los cristianos que los apoyan. Desde su perspectiva, que usted está sentado desde la mesa de los cristianos evangélicos, ¿qué ha logrado observar? ¿Existe el gran apoyo de la iglesia evangélica como lo ha percibido el pueblo de Israel? Kevin, yo creo que realmente eso es la respuesta a eso es que es para valientes. Cuando estuve en Jerusalén fui a este museo que se llama Friends of Zion, o los Amigos de Sion, y entré pensando que era un museo mucho para los judíos y para que ellos supieran quiénes son los amigos de Sion en las naciones, pero al finalizar yo terminé llorando. No quiero hacer spoiler para los que van a visitar ese museo alguna vez, pero realmente sales comprometido y ves que las personas, los creyentes en los siglos atrás, incluso en la historia reciente, que han apoyado a Israel, han tenido que tomar esa decisión y decir, Señor, leo tu palabra, veo por ejemplo en Zacarías donde dices que sientes un celo furioso por Sion, ¿no? Y entonces veo cómo tu corazón arde y palpita por esto, y cómo le diste esta promesa a Abraham, y ves muchas facetas en la palabra de Dios, y refleja mucho el corazón de Dios. Entonces sabemos que para que Jesús venga, que es la meta final que tenemos, muchas cosas tienen que pasar en Israel, y ese pueblo va a sufrir mucho, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, estando con esa convicción, tomas la valentía de decir, no voy a cometer los errores que tal vez la iglesia evangélica cometió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, donde más bien cuando iban los trenes llevando a los campos de concentración a los judíos, ellos elevaban la adoración más bien, y no, vamos a cantar más fuerte y todos adoremos más fuerte para no escuchar esto, y lo ignoramos, y nos volvemos atrás donde Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio, no lo ignoren lo que está pasando. Entonces es un dolor en el corazón el ver de que no estamos apoyando al 100% a Israel en general. Claro. Y no se trata de un tema político, no se trata de un tema económico y demás, sino que es simplemente estar alineados con lo que dice la palabra sobre Israel. Y entonces eso requiere también una madurez de que tienes que orar maduramente sobre lo que está sucediendo. Y esto requiere, y le voy a retomar lo que usted dijo, requiere de valentía. Y ahora que usted mencionaba en los tiempos antiguos, después de la Segunda Guerra, la gente, un hombre que tomó la iniciativa de decir, mira, hay que devolverle a Israel su terreno, su territorio, al pueblo, al judío, hay que devolverle su territorio, empezó a hablar en política, dio discursos, la gente se burlaba de ese hombre, fueron varios hombres presidentes que quisieron apoyar el regreso del pueblo de Israel. Gracias a Dios sucedió, bíblicamente estaba escrito que iba a suceder. Sucedió, ahora está el pueblo de Israel, y nosotros nos alegramos como cristianos bastantes años, más de 75, ya 76 años después, nos sentamos y celebramos y decimos, gloria a Dios porque Dios le devolvió al pueblo, pero había un hombre que tomó una decisión radical, y un grupo de personas que lo apoyaron en Inglaterra, en el Reino Unido sucedió en su momento, y hoy por hoy lo celebramos. Nos venimos al 2025. Donald Trump dice, reconstruyamos Gaza, démosle control, démosle administración, y las personas se asustan, los cristianos se asustan y dicen, este hombre ha enloquecido. Nos falta un poco de fuerza a la hora de querer apoyar decisiones radicales como las que ocurrieron hace tiempo, que hoy por hoy concluyeron en Israel, y nos está costando tomar apoyo de, por ejemplo, un presidente Trump que toma decisiones diciendo los altos del Golán le pertenecen a Israel, Gaza debería quedar en una administración diferente.
y la gente sigue pensando en la solución de los dos estados, que es algo que suena un poco ridículo cuando usted lo analiza en el fondo. Es, querés darle una casa al enemigo que te quiere matar a la par, ponerlo de vecino. Nos está faltando fuerza a los cristianos en tomar decisiones radicales. Sí, y precisamente como hablamos ahora, creo que eso radica mucho en la raíz del asunto, que es la palabra de Dios. No tanto son las perspectivas políticas o politólogos opinando y demás, o temas militares y demás, sino que, por ejemplo, en la palabra de Dios se habla de cómo Ciro, que evidentemente un babilónico, ¿no? Claro. Con cierto poder que el Señor le permitió tener ese poder, ayudó para que la reconstrucción del templo se diera y que los judíos volvieran, ¿no? Y hay veces que dices, qué extraño cambio hubo aquí en la historia. Pero el Señor precisamente levanta a esos Ciros para también ayudar a Israel de alguna forma. Entonces, es ver la mano de Dios obrando. Y el Señor no te va a preguntar, Kevin, ¿cómo crees que hagamos esto? ¿No? Sino que sus caminos son más altos y Él va tomando algunas decisiones y en el camino va a ofender corazones de personas, evidentemente. Pero ahí es donde necesitamos madurar como creyentes, porque lo que estamos viendo es que finalmente está sucediendo lo que tantos anhelamos, que los tiempos se aceleren y que la venida de Jesús a la tierra sea más pronta de lo que pensamos. Ahora que ustedes trabajan en este ministerio, Coronas de Justicia, que está bastante enfocado en llamar a la iglesia a percibirse, a ver lo que está sucediendo, ¿cuál es la perspectiva que han estado manejando en torno al tema de la guerra? Y esto es meternos en un tema de que tenemos que entender que hay un reloj bíblico y están sucediendo cosas alrededor de Israel. ¿Cómo analizan el estado en el que está? Porque todo el mundo dice los tiempos de finales se acercan, pero tal vez no lo analizamos. ¿Por qué? Si alguien dice, ¿por qué? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, realmente, como nos tomamos de la palabra de Jesús, que dijo, en el mundo van a tener aflicción, y realmente va a ser un camino complicado. El evangelio es dulce y es amargo. Hay momentos muy dulces, hay momentos muy amargos. Claro. Y tenemos que pasar por esa copa, ¿no? Como Jesús en el Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y eso es como Cristo, como la cabeza de la iglesia, pero el cuerpo también, que somos nosotros, pues también nos toca caminar por un tiempo difícil. Yo, Kevin, te cuento que el año pasado tuve la oportunidad de estar en el desierto de Beersheba, en Israel, donde está el hospital de Soroka. Y ahí tuve la oportunidad de estar con soldados que estuvieron mutilados, sanando sus heridas y demás. Y bueno, como creyente, ellos seculares, ¿no? Pero como creyente les daba las gracias por defender a Israel, gracias porque estás defendiendo las bases de mi Biblia. Claro. Estás defendiendo que esté el Estado de Israel, que se mantenga ahí, y por eso lo que dice la palabra de Dios sigue vigente y es cierto. Claro. Gracias por eso, ¿no? Y ellos hasta después les caía como el 5, ¿no? Y se sentían como muy tocados y te da la oportunidad entonces de poder darles una palabra, de orar por ellos, por sanidad y demás. Pero el punto es que, como cualquier otra nación, también llama a su ejército a defender su tierra, a defender a su pueblo, porque lo que ha sucedido allí, creo que en cualquier otra nación que no tenga tal vez los principios bíblicos, estatutos con los cuales se han fundado, actuaría de una manera radicalmente diferente a lo que hemos visto con estos más de 500 días de guerra hasta hoy, por ejemplo. ¿Qué nos enseña la Biblia de estos 500 días de guerra que hemos estado viviendo? ¿Qué nos dice la Biblia de lo que está pasando? Bueno, son tiempos que son complicados y el Señor nos lo había dicho. Y en Mateo 25 dice, a la medianoche se oyó el clamor, ahí viene el novio. Pero esa medianoche, desde que el sol cae, empieza una oscuridad, unas tinieblas. Y realmente desde el momento que Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo en ese monte, hay una guerra espiritual completamente por Jerusalén. De hecho, el Señor tiene la nueva Jerusalén lista para descender y caer encima de Jerusalén actual. Es una sombra. Entonces, todo lo que se mueva, no solo en Israel, sino puntualmente mucho en Jerusalén, es profético, y hay una guerra espiritual que incluso cuando vas con este apercibimiento en el espíritu, sientes esa pesadez en el espíritu. Es dulcísimo estar allí, pero a la vez es muy amargo. Es como algo inexplicable, pero realmente son procesos que
que el pueblo de Israel tiene que ir viviendo también, según la palabra, para ir necesitando clamar y necesitar decir lo que dice la profecía: no me volverás a ver hasta que digas tú, judío, digas bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que digas tú, militares, gobierno, y para eso hay que procesar mucho, como una oliva hay que procesarlo para que esto llegue. Entonces nosotros en las naciones necesitamos llevar luz y entendimiento en un tiempo difícil, saber consolar, saber abrazar y orar por ellos también y llevar esta luz de este entendimiento. Si la batalla es espiritual, como cristianos deberíamos sumarnos a esa batalla espiritual y estar orando por Israel. Mandato bíblico. ¿En qué dirección deberíamos estar orando por el pueblo de Israel? Claro, importantísimo eso que acabas de decir. En Isaías 62 el Señor dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Y cuando dice eso, imaginamos al Señor como tomándonos del cuello a algunos y nos pone ahí, nos coloco. Sobre esos muros pongo estos guardias que todo el día y toda la noche no van a callar jamás, hasta que la salvación llegue a Jerusalén, hasta que resplandezca su justicia. Y es muy interesante que cuando dice que hasta que la salvación aparezca ahí, el original dice Yeshua, ¿no? Y es Jesús, ¿no? Hasta que Jesús aparezca allí, no te puedes callar de interceder y de orar por lo que está pasando. Entonces, la interpretación acá es que nosotros como iglesia tenemos que estar intercediendo por salvación, intercediendo también para levantar los brazos de los pastores judío-mesiánicos, para la iglesia que está ahí, los líderes que se mantengan, que no decaigan, que en el tiempo de mayor oscuridad la iglesia está llamada a hacer luz, a poder consolar a los que están doliendo, a poder reflejar a Jesús precisamente, y que ellos puedan conocer a su Salvador, a su Mesías lo más pronto posible. Y hay veces donde si la situación está sin problemas, si la situación está como en paz, pues no se ve como mucho la necesidad de buscar un Salvador, pero en los momentos más difíciles creo que es un tiempo también donde la misericordia de Dios a la vez abre como esa ventana para que ellos estén más receptibles de recibir al Señor. Pastor Ronald Sancho de Coronas de Justicia nos ponía en perspectiva todo lo que está sucediendo en Israel. ¿Quién es el pueblo que está siendo amenazado en este momento y cuál debería ser la postura de nosotros como cristianos? Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Kevin, con todo gusto, y realmente esta guerra apenas comienza desde el punto de vista espiritual para nosotros, así es que invitar a los creyentes, a la iglesia, a que abran sus Biblias y lo lean con esa perspectiva de lo que hay en el corazón de Dios sobre Israel, y creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas ahora. Rápidamente, ¿cómo pueden encontrar las personas el trabajo que han estado haciendo, incluso apoyar la labor que han estado haciendo? Claro, tanto en YouTube como en Instagram, Coronas de Justicia, pueden encontrar nuestras redes sociales y podemos estar en contacto allí, van a ver mucho material también. Perfecto, y le invitamos a usted que nos está viendo a través de este podcast, a que nos siga también a través de mundocristiano.tv, nuestro sitio web donde tenemos todas las noticias con detalle, ampliadas y actualizadas. Gracias por estar acá en Cuenta Regresiva y como siempre los esperamos para la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.